Hola y bienvenidos una vez más al canal del Dr. Díaz y Baja. Hemos subido otro vídeo para que vosotros probablemente, los participantes de los talleres que organizamos, hagáis uso de nuestros vídeos y aprovechéis la ocasión para repasar cosas que durante los talleres os vamos mostrando, y por tanto estos vídeos os pueden servir de un fiel archivo de una documentación visual y auditiva que siempre os proporcionamos para que consolidéis y siempre volváis a repasar las cosas para que no se os olviden. Yo soy el Dr. Camino, soy especialista en psicología clínica y trabajo con el equipo del Dr. Sibaja, como ya sabéis. Una de las cosas muy fundamentales que trabajamos en los talleres, como sabéis, es la relajación, ¿no? Nosotros en la relajación presentamos como algo importante la respiración. Desde luego que la relajación en sí tiene muchísimos efectos beneficiosos, como ya sabéis, y vamos viendo durante nuestras diferentes exposiciones. Pero hoy me gustaría repasar un poquito y hacer notar también la importancia de la respiración en sí, que es una parte importante de la relajación. La respiración es un fenómeno que ocurre de manera natural, no tenemos que pensar en ello en absoluto, y siempre ocurre. Estamos despiertos, estamos dormidos, seguimos siempre respirando. Curiosamente, en el mundo de la psicología, la respiración tiene una importancia enorme, porque normalmente la forma de respirar acompaña la forma de experimentar los estados mentales y nuestras vivencias internas, aunque os parezca sorprendente. Pero lo cierto es que cuando las personas entramos en estados de ansiedad, de pánico, cambiamos nuestra forma de respirar, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que recordemos esto y durante el curso de nuestras vidas, de vez en cuando, nos acordemos de cómo estamos respirando. No me gustaría que tomarais las cosas de una manera literal y estuvieseis excesivamente preocupados por cómo estáis respirando todo el tiempo, pero por lo menos recordar de vez en cuando la importancia de ello y pararos por un momento a ver si podemos pensar y cambiar la forma en la que estamos respirando, ¿de acuerdo? Es muy importante notar, por ejemplo, si estamos respirando por la nariz, si estamos respirando por la boca, si respiramos muy despacio, si respiramos muy deprisa. Probablemente si nos encontramos en un momento de angustia, nuestra forma de respirar, por ejemplo, sea irregular, superficial. Si aumentamos esa angustia y se vuelve algo parecido a lo que entendemos como pánico, probablemente la respiración, el ritmo se acelere, ¿de acuerdo? Es importante tratar de cambiar el ritmo de nuestra respiración, hacerla más profunda y tratar de respirar, por ejemplo, por la nariz, ¿de acuerdo? También. En el caso de aquellos participantes de los talleres que estén tratando con el tema del pánico, os voy a hacer una pequeña nota para que os acordéis, ¿de acuerdo? Si estáis en esos procesos de ir dominando el problema del pánico, podéis llevar con vosotros una pequeña bolsa de papel, ¿de acuerdo? Y en el caso de que, por la razón que sea, no podáis controlar la reacción de pánico y veáis que estáis en medio de ello, coged la bolsa y ponérosla de esta manera. Y veréis que automáticamente empezáis a respirar más despacio. La razón de ello es porque al meter nuestra cara en una bolsa, lo que hacemos es de pronto aumentar el dióxido de carbono que hay en ese medio, ¿de acuerdo? Y el equilibrio, la proporción de oxígeno y dióxido de carbono cambia.
y automáticamente nosotros empezamos a respirar más despacio. Esto lo recomiendo si por la razón que sea veis que no sois capaces al principio de controlarlo con la bolsa, o podréis empezar a hacerlo bastante bien, ¿de acuerdo? Eso es una pequeña ayuda. Me gustaría también hablar un poquito sobre, como he ya hecho un inciso sobre la respiración nasal. Es curioso, pero cada vez hay más estudios y más profesionales señalando la importancia de la respiración por la nariz. Nosotros prácticamente, creo que ninguno de nosotros pensamos en la importancia que eso puede tener. Sin embargo, es un tema bastante relevante para nuestra salud. Por ejemplo, señalar que al respirar, si respiramos más por la nariz que por la boca, probablemente nos deshidratemos menos. Otra razón también para empezar a darnos cuenta de la importancia de la respiración por la nariz es, por ejemplo, el hecho de que filtramos mejor el aire, ¿de acuerdo? Lo calentamos más, ¿de acuerdo? Y las probabilidades de absorber algo infeccioso son menores. Por otra parte, el hecho de que utilicemos más la respiración nasal favorece el mejor uso de la capacidad pulmonar, ¿de acuerdo? Y en ese sentido lo quiero también enlazar con la necesidad no solo de respirar por la nariz, sino de respirar de vez en cuando más aire y más despacio. Eso es muy importante. Normalmente usamos menos del 10% de nuestra capacidad pulmonar cuando estamos respirando. Por ejemplo, la media quizás sea como medio litro de aire al respirar normalmente. Sin embargo, tenemos una capacidad pulmonar muy superior a ello, ¿de acuerdo? Entonces, os lo recuerdo una vez más, respiremos de vez en cuando, acordarnos de cómo estamos respirando, respiremos despacio, respiremos de una forma más profunda, ¿vale? Añado un factor más para ayudaros, el hecho de poder también no solo hacer el esfuerzo o tomar la conciencia de poder respirar con la nariz, sino también poder ayudarnos a respirar con la barriga. ¿Por qué? Pues porque por debajo de los pulmones existe un músculo horizontal, justo por debajo de los pulmones, que se llama diafragma. Al respirar con el diafragma facilitamos la respiración y hacemos que esa respiración sea más profunda. Si no sabemos inicialmente cómo respirar utilizando el diafragma, podemos ponernos de una manera horizontal en el suelo y quizá ponernos un peso y respirar y, digamos, al hinchar la barriga y después apretar con la barriga, lo que estamos haciendo es mover el diafragma y expulsar, coger más aire y expulsar más aire. Si nos ponemos un peso, algo leve, es simplemente para notarlo, para aprender a ver que inflando y después desinflando, apretando la barriga, estamos utilizando también ese diafragma. No es casualidad que el diafragma, ese músculo, esté también inervado por un nervio muy importante que es el nervio vago. Ese nervio está conectado con centros del sistema límbico, de la base del cerebro, que si nosotros, digamos, nos entrenamos y hacemos que ese nervio actúe de esa manera rítmica, como estamos queriendo decir, automáticamente le estamos mandando un mensaje a nuestro cerebro de que todo está bien, estamos tranquilos, y automáticamente generamos una reacción emocional incompatible con la ansiedad. ¿De acuerdo? Es absolutamente incompatible. Es como si yo tengo la mano con la palma hacia abajo, la tengo hacia abajo, no la puedo tener hacia arriba, ¿verdad? Pues eso es lo que sucede cuando entramos en un ciclo o en un ritmo de respiración lento. Automáticamente le estamos diciendo a nuestra mente, a nuestro cuerpo, que estamos tranquilos. De este modo, muchas veces, incluso aunque ocurran situaciones difíciles, podemos mantener la calma simplemente prestando atención a nuestra respiración y tomar gobierno de ella. ¿De acuerdo? Hay más cosas interesantes sobre la respiración
que me gustaría compartir con vosotros. Como decía al principio, la respiración es un fenómeno totalmente automático y también puede ser voluntario. Entonces, a la hora de nosotros entrar en ejercicios de concentración, nosotros tratamos de hacer ese proceso consciente porque lo utilizamos como una forma de anclaje para ayudarnos a tomar una actitud de observación y de calma respecto a todos los fenómenos que suceden dentro de nuestra cabeza y fuera de nuestra cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, con frecuencia me vais a ver, tanto en la clínica como aquí en los vídeos, en los talleres, hablaré siempre de utilizar la respiración como un punto de referencia, ¿de acuerdo? Porque quizá de alguna manera no hay mejor ejemplo que ilustre aquel fenómeno que está a caballo entre la mente y el cuerpo como es la respiración. Así que siempre va a ser un gran referente para nosotros aquí en la clínica y va a ser siempre de gran ayuda acudir a la respiración. ¿Qué otros fenómenos también son importantes con el aprendizaje o reaprendizaje, si queréis también, de la respiración? Pues otros aspectos importantes de la respiración, por ejemplo, los fisioterapeutas lo notan también en su práctica profesional, los logopedas, la forma en la que respiramos refleja en nuestro estilo de vida. Al final debemos de emplear musculatura para poder respirar. En el caso de nuestra expresión verbal es tan importante saber vocalizar, saber expresar nuestros pensamientos, hablar despacio. Si utilizamos la respiración correctamente, probablemente esto nos va a ayudar a pensar mejor, a expresarnos mejor, con más claridad. No es tan imperioso querer decir muchísimas cosas. No es tan necesario. Es mucho más importante pararnos un poquito, pensar, tomar aire. Probablemente el interlocutor, la persona que nos está escuchando, ni siquiera se dé cuenta. Hay muchas cosas que tienen que ver con la ansiedad interpersonal, es decir, la percepción subjetiva de que la otra persona nos está juzgando, nos está observando, nos está criticando o se está preocupando. Probablemente las personas no tenemos tantísima habilidad como para darnos cuenta de el estado mental en el que se encuentra la otra persona. Si fuera ese el caso, el lenguaje humano no sería necesario. Entonces, por eso los humanos hemos desarrollado un lenguaje tan sofisticado, porque no podemos leer la mente de los otros. Entonces, recordemos, una vez más, os vuelvo a traer la idea, respirar despacio, y eso os ayudará a pensar mejor. Si encima respiramos por la nariz, siempre será una fuente, un caudal para poder clarificar nuestra mente, coger más oxígeno y rendir mejor. Hay muchos estudios también con animales, no solo con humanos, que demuestran que si se respira por la nariz, el rendimiento intelectual es superior. ¿De acuerdo? Así que todos tenemos que hacer ese pequeño esfuerzo. Yo creo que hay circunstancias culturales, sociales y de la evolución del propio ser humano que han hecho que no respiremos bien. Si algunos preguntáis por qué, pues el resultado de la evolución y de los cambios tanto en el mundo natural como en el humano no siempre tienen que dar pues una solución positiva. A veces nos metemos por un camino equivocado, ¿no? Y prueba de ello pues es, por ejemplo, la forma de la boca y la cantidad de problemas que los humanos desarrollamos alrededor de la boca, ¿verdad? Porque quizá la boca se ha empequeñecido también en su intento de adaptarse a los estilos de ingesta, de alimentación que tenemos, más blanda y tal. Pues hemos perdido
el ensanche que tenían los humanos más antiguos que nosotros, y también hemos empujado hacia arriba el paladar, con lo cual hace que nos sea más difícil respirar por la nariz. Entonces tenemos que simplemente recordar eso y ser prácticos y de vez en cuando ser amables y recordar, nadie es perfecto, todos tenemos esas pequeñas imperfecciones y simplemente recordando y practicando podemos compensar, ¿eh? No se trata de eliminar cosas que todos las llevamos, pero sí podemos aliviar o hacer nuestra vida un poquito más fácil. Por último, señalar que muchos fenómenos también de salud, como por ejemplo las alergias y problemas similares, pues también se pueden aliviar con una mejor respiración, más profunda, más lenta, nasal, ¿de acuerdo? No solo, como he dicho antes, problemas relacionados con dificultades del habla o problemas respiratorios en sí, falta de atrofia muscular, falta de ejercicio, sino también, como acabo de decir, pues dificultades ya más de carácter pulmonar, como la alergia o incluso el asma. ¿De acuerdo? Pues eso es todo por hoy. Os agradezco vuestra atención y nos veremos en un próximo vídeo. Muchas gracias.